Bueno, y vamos a concluir, vamos a terminar la explicación del tema 16, teorema de Tales, parte 3, tercero de secundaria. Recibe un afectuoso saludo de tu amigo y servidor, el profesor Hugo Alberto Bernal. Continuamos, dice, ¿cuánto mediría el segmento? Y luego, mira, vienen 4 interrogantes. AP, si AC medirá 16 centímetros, PO, si AC medirá 2.5 centímetros más, o Q, si AC medirá 3 veces más lo que mide, y QC, si AC midiera 2 centímetros menos. Bueno, la información, el análisis lo estamos sacando de la explicación del primer video. Tendrías que observar el trazo, el dibujo que aparece en la primera parte. Y aquí la situación en donde vamos a caer, muchachos, es que la herramienta más efectiva para hacer cálculos matemáticos utilizando el teorema de Tales, que no es otra cosa que hablar de semejanzas, es la regla de 3 simple. Entonces, aquí hay 4 preguntas que se deben contestar y para ello debemos de armar información utilizando la regla de 3 simple. Entonces, mira, aquí te voy a dejar el primer cálculo. Esto es para encontrar la medida de AP. 175.38 es la medida total que hay de AC. Y luego 116.96 sería la medida de AP, según el trazo. Aquí nos menciona que si AC midiera 16 centímetros, ¿cuánto mediría entonces o se afectaría AP? Bueno, te dejo esta regla de 3 simple. Haz los cálculos. Recuerda que hay que multiplicar y dividir. El resultado sería la primera solución. Entonces, en base a esto, te dejo también una segunda regla de 3 simple. 175.38 es AC y 97.52 en el libro sería la distancia que hay de O hacia P o P hacia O. Aquí menciona que, mira, aquí le vamos a hacer una corrección. A ver, permíteme. Bueno, listo, ya hicimos la modificación. Una disculpa, nos distrajimos un momentito. Entonces, AC menciona que se debe aumentar 2.5 centímetros más. A ver, espérame, aquí tenemos otro detalle. Bueno, ya listo, ya hice la corrección debida. Una disculpa, es que andamos ahorita con trabajo forzado para sacar esta información. Entonces, se aumenta solamente 2.5 centímetros, o sea, 175.38 le sumamos 177.88 y con esto vamos a ver cómo se afecta de nueva forma la distancia PO. Recuerda, hay que multiplicar y dividir. Para la tercera respuesta, esta sería la regla de 3. De nuevo, AC mide 175.38. La distancia que hay de OQ en el libro es 39.1. Hay que aumentar, dice, 3 veces. O sea, 175 por 0.38 se multiplica por 3. Son 526.14. Aquí está la regla de 3. Realízala y te dejo la cuarta y última regla, donde la distancia AC se reduce o se le restan 2 centímetros. Bueno, haz estas 4 reglas y los cálculos, los resultados serían las respuestas que obtendríamos aquí. Analicen sus respuestas y reflexionen. Es cierto que si a un triángulo ABC, cualesquiera, se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtienen 2 triángulos semejantes. Comprueben numéricamente en su cuaderno el resultado anterior. Bueno, mira, aquí lo hice con trazos. Mira, tengo un primer triángulo y esta es la altura. De acuerdo a esta altura, estoy trazando esta línea de color rojo que es paralela y se alcanza a apreciar que hay un triángulo grande y que a la derecha de este segmento rojo se forma un triángulo de menor tamaño que sí es semejante. Bueno, a ver. Entonces, va de nuevo el mismo triángulo, pero ahora estoy trazando esta paralela de forma horizontal. Este es el triángulo de mayor tamaño y este es su semejante, el que queda arriba de la línea de color rojo o el segmento rojo. Y por último, tenemos de nueva cuenta este triángulo y ahora la paralela sería
conforme a la hipotenusa. Este es el lado, aquí está su paralela y alcanzamos a apreciar que está el triángulo grande y aquí se forma un triángulo de menor tamaño pero que es parecido, es semejante a esto. Bueno, te digo estos trazos, realízalos, reúnete con dos compañeros, comparen sus respuestas. Dice, en los triángulos construidos en las actividades 1 y 2 se puede establecer una relación de proporcionalidad entre sus medidas. Pues sí, son de proporcionalidad. Bueno, tenemos este otro trazo. Dice, realicen lo que se pide. Dado el triángulo ABC en la figura 2, establezcan en su cuaderno una igualdad de razones para demostrar que el triángulo ABC y el triángulo AFF' son semejantes. Bueno, este es ABC. ABC es el triángulo de mayor tamaño. Y el AFF' es AFF'. Se sabe que AF mide 3/4 de lo que mide AB. Pues sí, es que mira, esto es AF. Si tú observas, está de la distancia que hay de A hacia B, está cortada en 4 secciones. Y cada una de estas secciones son iguales. Entonces, esta es la cuarta parte, cuarta parte, 3/4 partes, y esta es la última, que sería la entera, ¿verdad? Entonces, una de estas 4 secciones mide 12.58. Entonces, hay que establecer ciertos cálculos. Mira, te voy a dejar esto aquí. 3/4 equivale a 0.75 en decimal. Bueno, entonces en base a esto, aquí te encargo. Hay que hacer un armado de razones. AF entre AB. AF entre AB. Y es igual a AF' entre AC. ¿Cómo serían estos datos? Pues aquí está, mira. AF sería la distancia de 12.58 por 3, nos da 37.74. Y AB sería completa la distancia, es decir, 12.58 por 4, es 50.32. La segunda razón, que es AF', la obtenemos multiplicando 19 por 3, que es 57. Y AC sería multiplicando 19 por 4, que es 76. Aquí te dejo estas dos razones. Te encargo que realices las divisiones respectivas. A ver qué obtenemos. Lisette, una alumna de tercero de secundaria, estableció con respecto a la figura 2 la siguiente igualdad. AB entre AC y AF entre AF'. Aquí. AB entre AC. O sea, vamos a determinar que es cateto entre hipotenusa del triángulo mayor. Es igual a cateto entre hipotenusa, pero el triángulo menor. En base a esto, mira, me traje estos valores. Aquí están. AB, pues, son 50.32. AC, pues sería en este caso 76. AF es 37.74. Y por último, AF' es 57. Si tú te fijas, si pones atención, estos datos están en este cálculo anterior. Nada más que aquí Lisette se está colocando en diferente manera, en diferente forma. Te encargo, realiza las divisiones y a ver, vamos a contrastar si las razones o los resultados de las divisiones que obtenemos aquí son las mismas que las razones que armamos en el cálculo anterior, acá en el lado derecho. ¿Están de acuerdo con la igualdad planteada con Lisette? Argumenten. Bueno, es que aquí hay un detalle. Cuando hagas estas divisiones te vas a dar cuenta que los resultados no coinciden, ya que aquí habla de que se mantiene una relación de 3/4, o sea, 0.75. ¿Qué es lo que debió haber aparecido como respuesta en estas razones? El 0.75.
Ustedes la plantearían de otro modo, de otra manera. En caso afirmativo, escríbanla. Es que aquí está, mira. Cada vez que nosotros armamos las razones de, de semejanza, tenemos que estar reuniendo a manera de fracción elementos que estén cumpliendo la misma función. Es decir, por ejemplo, base mayor entre base menor, o altura mayor entre altura menor, o hipotenusa mayor entre hipotenusa menor. Se debe marcar así, ya que si lo hacemos en un orden diferente, no cuadran las respuestas o los cálculos con lo especificado. Entonces esta es la manera correcta, y aparte aquí te darás cuenta que los resultados de estas divisiones coinciden con lo que se afirma en esta sección del problema. Sustituyan por valores numéricos la igualdad de Lisset y calculen las medidas AF y AF'. Es que de hecho ya está la sustitución, aquí está, mira, aquí está, aquí lo tenemos, ya lo hicimos. ¿Cómo son entre sí los segmentos que han medido? Justifiquen su respuesta. Bueno, es que realmente si hacemos bien las comparaciones, los segmentos son proporcionales. ¿Cuál es la razón de semejanza entre el triángulo ABC y AFF'? Pues lo menciona aquí en la parte superior, y con estos cálculos que hicimos en la parte derecha, encontramos que la razón es 3/4, o sea 0.75. Algo que se nos pasó comentar es que si la razón de cambio, o sea la fracción, es una fracción propia, o sea que el numerador es menor que el denominador, estamos hablando de una comparación entre el original y una reducción. Ahora, si por ejemplo la razón de semejanza resulta una fracción donde el numerador es más grande que el denominador, entonces estamos hablando de que es original contra una ampliación. Mucho tiene que ver la fracción o razón que obtengamos de qué tipo es, porque eso nos habla de que si estamos comparando contra una reducción o contra una ampliación. Entonces esta es la razón de semejanza. Si esta información te fue de utilidad, agradeceríamos que te suscribas a nuestro canal y compartas con todos tus contactos. Nos vemos, chicos, cuídense, Dios les bendiga, bye, hasta la próxima.